Cuando abrimos el Génesis y llegamos a la historia del diluvio, encontramos un relato poderoso, cargado de símbolos, advertencias y promesas. Allí leemos que Dios, al ver la maldad que reinaba en la tierra, eligió a Noé, un hombre justo entre generaciones corruptas, para construir un arca y salvar la vida humana y animal. El texto es claro. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y luego se menciona que cada uno de ellos tenía una esposa. También se habla de la mujer de Noé, aunque sin darle nombre, pero hay algo que, si lees con atención, salta como un vacío que nadie quiere nombrar. No hay una sola palabra sobre hijas. Noé vivió más de 500 años antes del diluvio. ¿Es posible que durante ese tiempo solo haya tenido 3 hijos varones y ninguna hija? En una época donde las familias eran grandes y los nacimientos frecuentes, esta omisión se vuelve extrañamente sospechosa. Y en una cultura donde los linajes femeninos eran invisibilizados con frecuencia, ¿no será que hubo hijas, pero simplemente fueron silenciadas? Piénsalo. ¿Cuántas veces en nuestras propias historias familiares las mujeres han quedado en la sombra? En los pueblos de América Latina, muchos de nosotros fuimos criados por abuelas sabias, madres fuertes, tías que sostenían todo en silencio. Pero cuando se cuentan las grandes historias, ellas rara vez son mencionadas. El caso de Noé podría ser exactamente eso. Una repetición ancestral de cómo el poder femenino ha sido ocultado, incluso cuando fue esencial para la supervivencia del mundo. Imagina por un momento que Noé tuvo una hija, una joven nacida en tiempos oscuros, pero con una luz interna tan fuerte que incluso los ángeles la respetaban. ¿Y si esa hija también estuvo en el arca? ¿Y si llevaba consigo algo que debía ser protegido del diluvio? Algo que no era físico, sino espiritual. Este vacío en el Génesis no es un olvido cualquiera, es un silencio que grita. Y cuando un silencio es tan profundo, es porque está escondiendo una verdad incómoda. Muchos estudiosos han argumentado que la Biblia fue escrita, traducida y adaptada por hombres durante siglos, eligiendo cuidadosamente qué se incluía y qué se dejaba fuera. Y si una figura femenina amenazaba el orden establecido, ¿no habrían tenido motivos para eliminarla del relato? Este tipo de preguntas no solo nos conectan con la historia bíblica, nos conectan con nuestras propias raíces, con nuestras abuelas, con nuestras tierras y con ese poder espiritual que sigue vivo en la sangre latina. Y ahora te pregunto a ti, desde México, Perú, Colombia o cualquier rincón de América, ¿crees que la Biblia nos dio toda la historia? ¿Crees que una hija de Noé pudo haber sido silenciada, igual que tantas otras mujeres a lo largo del tiempo? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas. Y si te interesan estos temas que despiertan el alma y cuestionan lo establecido, suscríbete al canal y activa la campanita. Lo que viene te va a hacer ver la historia con nuevos ojos. Hasta ahora hemos hablado del silencio en el Génesis, pero ¿y si te dijera que existen textos antiguos, prohibidos, olvidados o simplemente ignorados, que sí mencionan otras piezas del rompecabezas? Sí, hay libros que no forman parte de la Biblia que tú y yo conocemos. Textos que fueron considerados apócrifos o peligrosos por los líderes religiosos de su época. ¿La razón? Tal vez porque contenían verdades que podían cambiar todo lo que creíamos saber. Uno de esos textos es el Libro de los Jubileos, también conocido como el Pequeño Génesis. Allí se menciona que Noé tuvo hijas, aunque no se dan sus nombres. Las menciones son sutiles, casi escondidas entre líneas, pero están ahí. Y lo interesante es que no aparecen como un simple detalle adicional, sino como parte del linaje sagrado que debía sobrevivir al diluvio.
Otros textos antiguos, como el libro de Enoc o algunas versiones del Talmud, insinúan la presencia de mujeres cercanas a Noé con un rol espiritual, como si fueran guardianas del equilibrio. Y si vamos más allá de los textos hebreos, encontramos en tradiciones sumerias y babilónicas relatos de una mujer que escapó del gran diluvio junto a su familia. En esas historias, ella no es solo una pasajera del arca, es la que guarda el conocimiento sagrado, la que sueña con el mundo que vendrá después del agua. Ahora piensa en esto. ¿Qué pasaría si todas esas leyendas y textos fragmentados estuvieran hablando de la misma persona? Una figura femenina que fue borrada del relato oficial, pero que aún hoy sobrevive en las grietas de la historia. Para muchos estudiosos independientes, esta supuesta hija de Noé no fue una figura secundaria. Fue una mujer con un rol espiritual tan importante que su presencia incomodaba a quienes querían establecer una narrativa dominada por lo masculino. Una mujer con la sabiduría de los antiguos. Una mujer que quizás representaba el alma femenina de la humanidad. Y aquí viene lo más poderoso. En muchas culturas de América Latina, las mujeres sabias siempre fueron vistas como guardianas del conocimiento. Desde las parteras ancestrales hasta las curanderas y sabias del campo, nuestras raíces están llenas de mujeres que cargaban verdades profundas, aunque nadie las escribiera en libros oficiales. ¿Será por eso que esta historia nos toca tan profundamente? ¿Será que, en algún rincón de nuestro inconsciente colectivo, esa hija olvidada de Noé sigue viva, recordándonos lo que se intentó esconder? Ahora te toca a ti reflexionar conmigo. ¿Crees que esta mujer existió realmente? ¿Por qué crees que su historia fue borrada de los libros que nos enseñaron? Te leo en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo estas verdades ocultas que nos conectan con lo más profundo de nuestra alma y nuestra historia, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no solo contamos historias, despertamos memorias. Imagina por un momento que todo lo que hemos escuchado sobre el diluvio no es toda la verdad. Imagina que, en medio de esa historia de castigo divino y renovación, hubo una figura silenciosa, oculta, olvidada, pero fundamental, una mujer, una hija de Noé. ¿Quién era ella? ¿Por qué nadie habla de su existencia y qué tan peligrosa podía ser su presencia para que la historia decidiera borrarla por completo? Algunos investigadores alternativos creen que no fue borrada por accidente, no fue olvido, fue decisión. Dicen que esta hija tenía dones espirituales profundos, que hablaba con los sueños, que recibía visiones antes del diluvio, que podía percibir cosas que los demás no entendían, y eso era un problema, porque una mujer con sabiduría en tiempos antiguos no era admirada, era temida, y si además tenía sangre sagrada, si era hija del elegido de Dios, su poder espiritual podía romper la estructura patriarcal que dominaba no solo el relato bíblico, sino toda la organización del mundo antiguo. En ese contexto, ¿qué hicieron con ella? La borraron, la callaron, la convirtieron en símbolo de lo que debía mantenerse en la sombra, pero la historia no se borra tan fácilmente. En muchas leyendas antiguas se habla de una mujer del diluvio que portaba no solo la vida biológica, sino también un linaje espiritual, un legado de sabiduría que no era para todos, solo para aquellos con un corazón despierto. Algunos creen que esta hija de Noé no solo existió, sino que su descendencia aún camina entre nosotros. Mujeres y hombres que heredan una intuición poderosa, una conexión con lo divino que no se aprende en libros, sino que se lleva en la sangre. Y aquí es donde tú, que estás escuchando desde México, Perú, Colombia o cualquier tierra de raíces fuertes, puedes sentir algo dentro, porque en nuestras culturas también hubo mujeres así, abuelas con visiones, curanderas que sanaban con palabras, madres que sabían lo que iba a pasar antes de que ocurriera. ¿Y si todo eso viene de un linaje antiguo?
y si la hija de Noé fue la primera de muchas mujeres sabias que el mundo no supo entender. Estas teorías no son solo para despertar la curiosidad, son espejos, son llaves, nos invitan a mirar de nuevo lo que nos enseñaron y a escuchar las voces que el tiempo quiso silenciar. Y ahora dime tú, ¿crees que esta hija fue escondida porque su poder espiritual incomodaba? ¿Podría su linaje vivir todavía entre nosotros? Te leo en los comentarios, y si sientes que esta historia te habló directamente al alma, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí seguimos descubriendo los secretos que la historia no se atrevió a contar. La hija del arca, el símbolo oculto de la sabiduría femenina. Durante siglos, el arca de Noé ha sido vista como un simple barco, una construcción gigantesca para sobrevivir al diluvio. Pero cuando miramos con otros ojos, con los ojos del alma, descubrimos algo más. El arca no era solo madera y dimensiones, era símbolo, era vientre, era matriz. Piénsalo por un momento. El arca contenía vida, protegía a los elegidos, flotaba sobre el caos, sobre las aguas que destruían el mundo. ¿Y qué otra cosa hace eso, sino el útero? Ese espacio sagrado donde la vida se gesta, se cuida y se transforma. Si aceptamos este símbolo, el arca como un vientre cósmico, entonces la figura femenina adquiere un sentido aún más profundo. Porque si Noé representaba la obediencia, la acción, la hija que fue silenciada, podría representar la memoria, la intuición y la conexión espiritual con lo ancestral. En muchas culturas originarias de América Latina, la mujer no es solo la que da vida, sino la que guarda los secretos del alma, la partera que conoce el umbral entre este mundo y el otro, la abuela que sueña y guía, la joven que sin saberlo lleva en su sangre las historias que aún no han sido contadas. ¿Qué pasaría si esa hija del arca fuera el símbolo de esa energía femenina que el mundo trató de callar, pero que siempre vuelve? ¿Qué si ella representa la parte de nosotros que aún recuerda lo que fuimos antes del diluvio, antes del olvido? Algunos estudiosos del simbolismo bíblico creen que su presencia, aunque no escrita, está implícita en el acto de renovación, porque no puede haber nuevo mundo sin el alma femenina. No puede haber renacer sin el útero espiritual que sostiene la vida. Y aquí es donde esta historia nos toca directamente, porque en las tierras de México, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, el arquetipo de la mujer sabia sigue vivo. Ella aparece en las leyendas, en las montañas, en las canciones que nuestras abuelas cantaban cuando nadie más escuchaba. Tal vez la hija de Noé no solo estuvo en el arca, tal vez ella es el arca, el recipiente silencioso que cruzó las aguas, que guardó la sabiduría, que esperó el momento para despertar. Y ese momento puede ser ahora. ¿Sientes que este simbolismo resuena contigo? ¿Crees que esa hija fue más que carne y hueso, que fue la representación de algo eterno? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leerte. Y si esta historia encendió algo dentro de ti, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque aquí no solo contamos historias, reconectamos con lo que el alma ya sabía, pero había olvidado. La historia que nos escondieron, la hija de Noé y la gran censura espiritual. A estas alturas ya no queda duda, la historia de la hija de Noé no fue simplemente olvidada, fue borrada, deliberadamente. Y para entender por qué, tenemos que viajar siglos después del diluvio, hasta un momento clave en la historia del mundo espiritual, el Concilio de Nicea, año 325 después de Cristo. Ahí, reunidos bajo la autoridad del emperador Constantino, un grupo de hombres, sí, solo hombres, decidieron qué textos serían considerados sagrados y cuáles serían descartados. Fue allí donde nació lo que hoy conocemos como la Biblia oficial. Pero lo que pocos saben es que muchos libros fueron excluidos, tachados de peligrosos, herejes, incómodos. ¿Por qué? Porque hablaban de realidades que no encajaban en la estructura que se quería imponer.
Entre esos textos olvidados estaban libros como el de Enoc, el de los Jubileos, el Evangelio de Tomás y muchos otros que mencionaban historias diferentes, miradas más profundas y sí, presencias femeninas poderosas. ¿Y si entre ellos se escondía también la historia de la hija de Noé? Durante siglos, las mujeres espirituales, profetisas, sanadoras, sabias, fueron silenciadas. En los textos bíblicos, sus nombres aparecen apenas como susurros cuando no son reemplazadas por figuras masculinas. Y cuando brillaban demasiado, las tachaban de brujas, de locas, de impuras. Pero el patrón es claro. Cada vez que una mujer tenía una conexión directa con lo divino, su historia era o borrada o manipulada. ¿Y si la hija de Noé fue una de las primeras víctimas de esa gran censura espiritual? Una mujer con dones, con visión, con linaje sagrado. Una amenaza para un sistema que necesitaba construir una religión controlada, jerárquica, dominada por varones. Ahora, tú que estás escuchando desde México, desde Perú, desde Bolivia o Guatemala, ¿esto te suena familiar? Nuestras abuelas también fueron silenciadas. Las mujeres que curaban con plantas, que soñaban con la luna, que hablaban con el alma de la tierra, también fueron perseguidas, acusadas, calladas. Lo que pasó con la hija de Noé no es solo historia antigua, es un reflejo de algo que aún hoy seguimos viviendo. La lucha por recuperar lo sagrado femenino, por devolverle la voz a lo que el poder quiso callar. Y tal vez, solo tal vez, contar esta historia sea una forma de empezar a sanar esa herida colectiva. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que hubo una conspiración espiritual para silenciar a las mujeres? ¿Crees que la hija de Noé fue una de las primeras borradas por ese sistema? Escríbeme en los comentarios. Quiero saber qué piensas. Y si sientes que esta historia tocó algo profundo dentro de ti, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí seguimos desenterrando verdades que nos pertenecen, aunque el mundo haya intentado olvidarlas. Imagina que la historia fue cierta. Imagina que la hija de Noé no solo existió, sino que sobrevivió al diluvio junto con su familia y que su sangre no se perdió, sino que se esparció silenciosamente por generaciones. ¿Alguna vez pensaste en lo que eso podría significar? Si ella realmente estuvo en el arca, si fue portadora de una sabiduría ancestral y una conexión espiritual que el mundo no estaba listo para comprender, entonces su descendencia no sería cualquier descendencia. Serían hijos e hijas con un llamado especial, con una memoria dormida, con el alma marcada por un propósito invisible. ¿Y si te dijera que hay pueblos que afirman descender de ella? ¿Y si algunos linajes indígenas de América Latina conservaran en sus mitos y leyendas rastros de esa mujer olvidada? En las alturas de los Andes, entre los pueblos quechuas, hay relatos de una mujer que llegó del otro lado del agua y que trajo consigo una nueva manera de ver el mundo. En ciertas comunidades del sur de México se habla de la madre de la primera luna, una figura femenina sagrada que sobrevivió a una gran inundación y enseñó a los hombres a sembrar, a curar, a hablar con el cielo. ¿Y si esos relatos fueran ecos de una misma historia más antigua de lo que creemos? Porque lo que une a todas estas tradiciones es algo más profundo que la historia, es la energía. La sensación de que hay un legado que no se puede medir en apellidos ni en documentos, sino en sensibilidad, en intuición, en esa conexión con lo divino que no necesita templos para manifestarse. Muchos creen que la hija de Noé fue guardiana de un conocimiento sagrado, anterior a las religiones organizadas, anterior incluso a la palabra escrita, una sabiduría transmitida en susurros, en cantos, en sueños. Una sabiduría que hablaba del equilibrio con la naturaleza, del respeto por la vida, del alma como parte del universo, y que por eso mismo fue silenciada. Pero los legados invisibles no mueren, se esconden, esperan y a veces despiertan en personas como tú.
en alguien que de pronto siente que hay algo más, que la historia no está completa, que el alma guarda recuerdos que la razón no puede explicar. Y si tú también llevaras algo de ese linaje, y si esta historia no solo te interesa, sino que te pertenece, cuéntame en los comentarios. ¿Crees que hay pueblos que todavía llevan la herencia de esa hija olvidada? ¿Crees que tú podrías ser parte de ese linaje? Y si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no solo exploramos el pasado, reconectamos con lo que nunca debió ser olvidado. ¿Qué más nos están ocultando? La pregunta que despierta el alma. Después de todo lo que hemos recorrido juntos, las omisiones del Génesis, los textos perdidos, la figura de una hija silenciada, el simbolismo del arca como matriz, las posibles conspiraciones espirituales y un linaje olvidado, surge una pregunta inevitable, una que incomoda. ¿Qué más nos falta ver? ¿Qué otras verdades han sido omitidas? ¿Qué otros nombres fueron borrados de la historia porque su luz incomodaba a los poderosos? ¿Y cuántas veces hemos aceptado como verdad lo que en realidad era solo una parte del todo? Nos enseñaron a no cuestionar, a creer lo que está escrito, a repetir sin preguntar. Pero tú y yo sabemos que la verdad profunda no siempre está en los libros. Muchas veces está en lo que no se dice, en los vacíos, en las pausas, en las historias que nuestras abuelas contaban en voz baja, como si supieran que algún día alguien tendría que recordar. La historia de la hija de Noé es un símbolo, no solo de lo que fue silenciado en el pasado, sino de lo que podemos despertar ahora, porque cuando te atreves a hacer preguntas que nadie hace, cuando te permites sentir que hay algo más allá de lo evidente, cuando empiezas a confiar en tu intuición más que en la autoridad externa, empiezas a recordar que el alma ya conoce lo que la mente aún está buscando. Recordar que nuestras raíces son más antiguas que cualquier religión, más profundas que cualquier frontera. Recordar que en cada uno de nosotros vive una chispa de esa sabiduría que el mundo trató de enterrar. Y eso es lo que este canal quiere despertar en ti. No solo darte información, sino acompañarte en el camino de volver a ver con los ojos del alma, de cuestionar lo que nos dieron como verdad absoluta y atrevernos a explorar lo invisible, lo ancestral, lo que vibra por dentro. ¿Y tú? ¿Qué crees que aún nos falta descubrir? ¿Sientes que dentro de ti hay algo que siempre supo, pero que el mundo te enseñó a callar? Te leo en los comentarios. Quiero que esta comunidad sea un espacio de reflexión, de búsqueda, de memoria compartida. Y si este mensaje te resonó en el corazón, si algo dentro de ti se activó, suscríbete al canal y activa la campanita, porque este viaje apenas comienza, y juntos vamos a seguir desenterrando las verdades que el alma nunca olvidó.